Bien. Bueno, Dale. arranco, Cape, dale. Bueno, ahí voy a poner para compartir. Ahí está. Bien. Esta es la segunda parte de un taller, del taller que ya comenzamos hace unas semanas. Y fue tan linda la experiencia que tuvimos que, bueno, decidimos continuarlo. Y la idea es que no se termina hoy, sino que durante el resto de este cuatrimestre ir teniendo algunas otras encuentros con ustedes para ir hablando de otros temas. Hemos hecho una consulta, una encuestita, que muchos papás han contestado sugiriendo temas para abordar, así que los tenemos presentes y la idea es ir poderlos ir acompañando en esto de la tarea de ser padres y más en este contexto que hace que todo sea un poquito más intenso y más desafiante quizás para algunos. Bien, retomando un poco, la última, en el taller anterior yo había compartido este versículo con ustedes que dice, si el filo del hacha se mella y no se afila, a ver, esperen, si el filo del hacha se mella y no se afila, hay que golpear con más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito, ¿no? Habíamos hablado que en esto de la tarea de ser papás, muchas veces pasa que nos encontramos con el hacha desafilada. ¿Esto qué quiere decir? Que notamos que no estamos pudiendo acompañar a nuestros hijos como quisiéramos y notamos que ellos están pasando por distintas cosas y nosotros nos encontramos como sin herramientas o por ahí sin una comprensión clara de lo que está ocurriendo. Y entonces yo creo que esta metáfora de esto de afilar el hacha planteada en este versículo de Eclesiastés es útil para plantearla a nuestra tarea como padres, ¿no? Que hay veces que como papás tenemos nuestras herramientas desafiladas y hay que volverlas a afilar, ¿no? Hay que buscar la sabiduría y hay que volver a pensar y a reflexionar algunas cosas. Yo les había propuesto lo siguiente. Para mí, afilar el hacha se componía de 3 partes. Primero, conocer más sobre la etapa que están atravesando nuestros hijos, y sobre ellos en particular. Si para los que estuvieron en el primer taller, sobre este primer punto nos abocamos. Estuvimos hablando de las características de la adolescencia y cómo impactan esas características en la relación con la familia, ¿no? Y cómo esto puede generar que el adolescente se ponga más sensible, más inestable, más crítico con los padres y con el entorno en general, esto pudiendo llevar a tener algunas crisis. El segundo punto en el que yo incluyo en esto de afilar el hacha es revisar de manera reflexiva nuestras prácticas como padres. ¿De dónde viene lo que hacemos? ¿Lo que hacemos está teniendo el efecto que quisiéramos? ¿Lo que queremos como resultado es lo mejor para ellos? ¿Está acorde a lo que Dios quiere? Y hoy la invitación es a salirnos del piloto automático. Ahora en un ratito les voy a contar de qué se trata de esto del piloto automático. Y la tercer pata de esta intervención incluye pedir sabiduría a Dios, el tercer punto, buscando de manera activa herramientas y orientación, afrontando las crisis sin evitarlas, sin descalificarlas o negarlas, y tampoco sucumbiendo a ellas, ¿no? Dejando que nos pasen por encima y nos terminen dominando. Así que hoy nos vamos a abocar al segundo punto, ¿sí? Hoy los quiero invitar a revisar de manera reflexiva nuestras prácticas como padres, a ver qué hacemos, por qué hacemos, qué efectos generan y a dónde queremos llegar, ¿sí? Ese es el objetivo de mi parte hoy. Voy a tratar de ser breve, ya son y 12, pero voy a tratar de ser breve. Les comparto una cita de la escritora cristiana Elena de White, que muchos de ustedes conocen. No obstante, más allá de que ustedes compartan o no la cosmovisión cristiana, creo que tiene mucha sabiduría esta cita que dice: la influencia combinada del afecto y la autoridad darán el molde adecuado a la familia. El esfuerzo por quebrantar la voluntad del niño, acá podríamos decir / adolescente, es un error terrible.
El objeto de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Esto no es un afecto ciego, no es esa ternura que fomenta el pecado, no es ese falso amor que permite que los hijos gobiernen y conviertan a sus padres en esclavos de sus caprichos. Deben evitarse tanto la indulgencia excesiva como la indebida severidad. Al paso que son indispensables la vigilancia y la firmeza, así también lo son la simpatía y la ternura. Esta cita me parece muy, muy buena, muy clara, muy contundente, y yo quisiera escucharlos a ustedes. Les voy a proponer lo siguiente, les voy a proponer algo usando una herramienta que ya usamos en el taller anterior. Yo les voy a pedir que entren a esta página que figura acá, que es menti.com, e ingresen ese código que figura allí. Y quiero, una vez que ingresen, van a encontrar una pregunta, van a encontrar esta pregunta para que ustedes contesten en una respuesta breve. Las dos preguntas, son dos preguntas en realidad, dice, ¿qué te llamó la atención de esta cita? ¿Y qué significa para vos quebrar la voluntad? En la cita hablaba de que es un error grave tratar de quebrar la voluntad del niño o del adolescente, ¿no? Así que, nuevamente la consigna, vamos a participar un poquito, vamos a romper el hielo, vamos a escucharnos un poco, esto es anónimo, así que siéntanse libres de opinar. Entren a menti.com, ingresen ese código 4800253 y les va a aparecer esta pregunta. Yo ahí voy a abrir. A ver. Cape, ahí se ve la página. ¿Se ve bien? No, la página no se ve. Ah, bueno. Ahí, a ver, ahí voy a compartir la pantalla de nuevo y Dale. voy a poner, acá está. Bien. Bien. Ahí está. Ahí sí. dejo la página abierta y voy a, ustedes ahí les voy a dar unos minutitos para que contesten a ver qué es lo que les llamó la atención de la cita. Pregunta, ¿me tengo que registrar? Porque acá No, ya entré, pero en inglés. Ah, no, no hay que registrarse, solo contesten y envíen la respuesta. No, es que no puedo. Ornella, sí, solamente con el número ingresar. Ornella, Sí. te hago una pregunta. Ahí hay dos preguntas distintas. ¿Contestamos esas dos preguntas diferentes? Si pueden contestar en una sola respuesta, hacer sus comentarios, porque yo creo que no habilité para que hagan más de un comentario por participante, pero puedo llegar a habilitarlo, no sé si me va a dejar ahora. ¿Podés poner de vuelta el código? Sí. Ahí se ve, es 4800, ahí se ve arriba, 4800253. 4800253, en menti.com. Genial, gracias. Los que quieran, si por ahí se les complica con lo de la página, pueden poner en el chat. Yo esto lo hago para opinar de manera anónima, para que por ahí puede ser más cómodo opinar de manera anónima, pero también lo pueden hacer en el chat y yo voy leyendo los comentarios sin identificar quién lo dijo. Voy a dejar de compartir un momentito la pantalla, voy a compartir de nuevo la cita para que la tengan presente. Esta era la cita. Bien, voy a ir de nuevo a la pantalla
página donde están subiendo sus respuestas y vamos a empezar a charlar, así vamos avanzando. Bien. Es que el niño y el adolescente pueda controlar sus impulsos, bien. Creo que significa forzar la voluntad del padre sin escuchar o considerar al adolescente, sin querer entender sus razones. Bien, gracias. Atropellar, yo creo que esta es la respuesta a la primera pregunta, no dar la posibilidad de elegir. La verdadera disciplina es formar en libertad. Bien. Hacerle hacer cosas que no quiere, significa querer que hagan nuestra voluntad sin tener en cuenta para nada la opinión de ellos. No me llamó la atención, me gustó mucho, esta opinión, me gustó mucho el que como padres fortalezcamos la voluntad de nuestros hijos para que sepan tomar buenas decisiones. Quebrantar la voluntad del niño para mí es no fortalecer el dominio propio. Gracias, interesante las opiniones. A mí me quedó una frustración de chico. Ajá. Cuando yo quería ir a la casa de mi tía y no me dejaban, yo no entendía por qué. Ajá. Entonces, para mi corta edad de 10, 12 años no entendía por qué era un no. No. Claro. Entonces yo decía que los mismos tíos decían, bueno, quédate. Pero bueno, por supuesto uno se suplía la necesidad del padre y de la madre y decía, no, volvemos a casa. Esas cosas a veces de chico uno no lo entiende. De grande no lo entendí tampoco. A veces cuando están nuestros hijos en una edad más temprana, por ahí no queda otra alternativa que marcarles un no, y ellos no tienen la capacidad de poder razonar y entender los principios que están detrás de ese no. Pero a medida que van creciendo, la idea es que nosotros podamos ir charlando y explicándoles los principios que orientan nuestras decisiones, y también que los escuchemos para saber que los tenemos en cuenta, y que aunque no siempre podamos hacer lo que ellos quieren, nos importa y queremos que estén bien. Bueno, es necesario el equilibrio, quebrar la voluntad es manipular o imponer, no dar opciones, esperar obediencia sin explicaciones, no ayudar a razonar. Me llamó la atención que a los niños hay que educarlos para que se gobiernen solos, y parece que poner límites. En los límites está el amor verdadero. Bien, no sé si me está faltando leer alguna más. Creo que leí todas lo que pusieron. Bien, gracias por su participación. Yo elegí compartir esta cita porque creo que plantea el gran desafío que tenemos con papás de equilibrar la disciplina, el control y los límites con el afecto, el apoyo y la contención. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, sin dudas. Y de eso un poco trata es el espíritu de lo que vamos a charlar hoy, a lo largo de este taller. Bien, ahora sí voy a volver a compartir. Tengo tantas ventanas abiertas. Ahí está. Ahí está, alguien me pidió si les podía volver a mostrar la cita, ahí está la cita. Disculpen, no había comentado, pero vamos a estar enviándoles a todos materiales complementarios de este taller, ¿sí? Materiales relacionados con lo que vamos a ir charlando, así que van a ir recibiendo las cosas más importantes que vayamos viendo, las van a recibir en documento, y también, bueno, después si quieren volver a ver la charla o compartirla con alguien más, van a recibir el link del video, de la grabación. Bueno, vamos a seguir avanzando. Hoy quería hablar como les dije, que el desafío hoy es salirnos del piloto automático, y ahora vamos a charlar un poco de a qué me refiero de ejercer la paternidad en piloto automático. ¿Por qué? ¿Por qué usar este término? Si ustedes lo piensan, desde chicos, ¿sí? Desde niños nosotros vamos aprendiendo toda una serie de habilidades que nos permiten desenvolvernos en la vida, ¿no? Habilidades sencillas y habilidades más complejas.
Yo ahí puse la figura de una persona andando en bicicleta porque es una de las cosas que de niño más disfrutamos aprender. Cuando aprendemos a andar en bicicleta es como todo un acontecimiento. Cuando nos regalan la bici, cuando podemos salir solos a andar a algún lugar, ya casi que nos sentimos grandes, y nos da mucha satisfacción el aprender a dominar esa habilidad. Pero si yo les pregunto hoy, si ustedes, la mayoría, supongo que sabrán andar en bici, si ustedes se suben a una bici, ustedes no tienen que estar pensando qué es lo que tienen que hacer a cada momento, lo hacen en automático. Lo mismo ocurre cuando aprendemos a manejar un auto. Cuando estamos aprendiendo, estamos súper atentos a cada detalle, a los cambios, al embriague, al freno, a las luces, estamos muy, muy, muy pendientes de todo, y eso hace por ahí que por ahí hagamos macanas, pero con el tiempo, cuando ya vamos desarrollando y la habilidad ya se va fortaleciendo, no necesitamos estar prestando atención a cada cosa que hacemos, las hacemos en automático, y eso es lo que nos permite viajar y ir a un lugar y hacerlo medianamente bien. Entonces, hay muchas habilidades en la vida que las desarrollamos y al final las aprendemos a hacer en automático, y está bien que así sea, pero a veces puede pasar que terminemos ejerciendo la paternidad en automático. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día, con el trajín de la vida que llevamos entre el trabajo y múltiples demandas que tenemos hoy en nuestra vida adulta, muchas veces terminamos implementando patrones, ¿sí? Patrones de disciplina con nuestros hijos, automáticos, que no están pensados, que no están basados en una reflexión, o están pensados en base a las necesidades de mi hijo, ¿no? Muchas veces nos encontramos gritándoles por algo, o repitiendo una y otra vez lo mismo sin que ellos hagan caso, o sin que ellos cambien su conducta, y entramos en esto de actuar en automático, en esto del apuro y de tener que estar haciendo y resolviendo cosas, más si tenemos muchos hijos, más de uno, y tenemos que resolver los problemas de cada uno. Uno de los riesgos, yo creo, de la vida actual es que terminemos ejerciendo el rol de padres en automático. Y como padres, como dice ahí en la diapositiva, tenemos el desafío de reflexionar y darnos cuenta qué clase de interacción tenemos con nuestros hijos y cómo impacta esta interacción en su conducta. Les cuento un caso. Este caso, para empezar a pensar, es un caso basado en una historia que yo viví en otra institución, no fue acá en el IAB, sino en una institución en la que trabajé. Si bien puede tener similitudes con otras situaciones propias de aquí del IAB, pero está pensado en una historia del pasado de mi trabajo. Les leo. Dice, la mamá de Andrés está muy preocupada porque su hijo se pone muy ansioso cuando tiene que rendir exámenes, incluso hubo situaciones en las que se ha quedado con la mente en blanco y no pudo rendir. El director a conocer la situación. Ella manifiesta que Andrés siempre tuvo un excelente rendimiento, que desde pequeño le enseñó a apuntar a la excelencia, y que el llevarse alguna materia es totalmente inaceptable para un alumno de sus capacidades. Esto es algo que conversa con él de manera frecuente. El año pasado, Andrés se llevó una materia a marzo por primera vez, y eso generó mucho malestar en la familia. Desde entonces, empezó a experimentar síntomas de ansiedad en contextos de evaluación que se han agravado. A la mamá le cuesta entender que Andrés tenga dificultades con lo académico cuando siempre tuvo un desempeño excelente, ¿no? Bien, esta es una historia para pensar. Después les voy a pedir opiniones sobre esta historia, pero es una historia que se repite mucho, que la observamos siempre trabajando en el gabinete de distintos colegios, de distintas instituciones. Observamos situaciones como estas, de chicos que tienen siempre una historia de un rendimiento excelente y empiezan a tener por ahí dificultades o síntomas de ansiedad frente a una evaluación, o frente a la posibilidad de llevarse una materia a diciembre o a marzo, y muchas veces al charlar con los papás nos encontramos con este trasfondo, ¿sí? Y yo puse este ejemplo porque pienso que
esta mamá quizás sin darse cuenta y sin quererlo estaba ejerciendo su maternidad en piloto automático. Y después vamos a charlar un poquito más el por qué, qué le puede estar pasando. Así que yo les propongo salirnos del piloto automático y empezar a reflexionar, como les decía, a ver qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, qué le está pasando realmente a mi hijo, qué es lo que necesita, y empezar a tratar de cambiar el curso de nuestras acciones en base a esta reflexión. ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy actuando en automático? ¿Cómo darme cuenta? Yo acá puse algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando no soy consciente de cómo impacta lo que hago en la conducta de mi hijo, cuando es una parentalidad no pensada, sin objetivos claros, sin prestar atención a lo que realmente está ocurriendo. Cuando frente a una dificultad o problema de conducta, aplico la misma medida una y otra vez, convencido o convencida que es lo mejor, y el problema persiste o empeora. Respecto a este punto tengo que admitir que a mí como mamá me pasa, yo tengo una nena de 6 años, y por eso es un desafío para mí también. Más de una vez me encuentro que ella tiene alguna dificultad, un problema de conducta, y yo me encuentro haciendo lo mismo una y otra vez, y me doy cuenta que no estoy pensando en lo que estoy haciendo, simplemente estoy repitiendo algo que yo creo que es lo mejor, pero la cosa no funciona. Y por ahí, conversando con mi marido, él a veces me dice, él es muy observador, tiene esa virtud, él es muy observador y muy analítico, y algunas veces me dice, fíjate que lo que estás haciendo está generando esto en Marti. Martina se llama mi nena. Y claro, yo cuando me siento a pensar en retrospectiva, digo, sí, la verdad que lo que estaba haciendo, en vez de ayudar a resolver el problema, en realidad lo estaba empeorando. Y muchas veces como papás nos encontramos enredados en estos patrones, haciendo siempre lo mismo, y el problema no mejora, o peor, empeora. Otra cualidad que nos hace ver que estamos en piloto automático. Cuando lo que hago con mis hijos está basado en cuestiones no resueltas con mis padres. Ejemplo, mis padres fueron muy duros conmigo, por eso yo los dejo hacer lo que quieran. Sobre esto vamos a hablar más en profundidad en un ratito, pero muchas veces nos pasa que tenemos situaciones no resueltas respecto a nuestra experiencia como hijos, estamos frustrados, tenemos quizás resentimientos, estamos dolidos, estamos lastimados por cosas que hemos vivido como hijos, y nuestra paternidad está basada en esas cuestiones no resueltas, ¿no? Ahora vamos a hablarlo más en profundidad, pero cuando somos padres y nuestras acciones están afectadas por estas cosas, nos vuelven más inefectivos, ¿sí? Hace que que estemos más lejos de lograr los objetivos que queremos lograr con nuestros hijos. Otras características, situaciones en las que como papás nos dejamos arrastrar por las emociones y tenemos reacciones desmedidas frente al mal comportamiento, dejando de registrar lo que mi hijo necesita, lo que nuestro hijo necesita. Muchas veces esto es algo que nos pasa, a mí me pasa que cuando las emociones nos sobrepasan, terminamos haciendo cualquier cosa menos lo que nuestro hijo necesitaba en ese momento, y es realmente un desafío regularnos en una situación compleja, ¿no? Regular nuestras emociones en una situación de conflicto y de malestar. Es un desafío, pero una buena disciplina requiere que yo primero me aprenda a autorregular, ¿no? Y lo digo en primer lugar para mí, que es un desafío también. Y último, cuando no se hacen adaptaciones de las normas, reglas y criterios al perfil y edad de cada hijo. Esto es algo que también me he encontrado en mi experiencia como psicóloga, que a veces veo que los hijos van creciendo y no se adaptan las normas a la edad que tienen, ¿no? Que se los sigue tratando como si estuvieran en la fase anterior, ¿no? En el caso del adolescente, en algunas cosas se los sigue tratando como niño, ¿no? Y no se hacen esas adaptaciones necesarias para su situación y para su etapa evolutiva. Es algo que también ocurre. Bien, ¿de dónde surge el piloto automático? Todos, de alguna manera, tenemos teorías implícitas de cómo ser padres y de cómo debiéramos disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿De dónde salen todas esas teorías? De nuestra propia experiencia con nuestra familia, ¿no? Como hijos. Y son modelos que los tenemos automatizados, no son modelos que los tenemos muy pensados, como muy conscientes, sino que están muy en automático. Por eso poder dilucidar esto requiere frenar, requiere reflexionar y requiere introspección. Generalmente
bien, perdón, como dice el último punto, retomando, estos modelos tácitos, como decía recién, de cómo ser padres, muchas veces se construyen por oposición a lo que vivieron con sus familias de origen. Por ejemplo, no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, entonces voy a hacer totalmente lo contrario. Y otras veces se repite exactamente el mismo modelo porque me gustó y estoy de acuerdo, ¿no? Y me parece lo mejor, ¿no? Lo que hicieron mis padres conmigo, yo lo repito, el modelo tal cual al 100%, ¿sí? Así que algunas veces es por oposición y otras veces es por repetición. Pensando un poco en esto, me acordaba de que yo de chica, mis papás siempre me insistían, mi papá es pastor, vivimos en distintos lugares de Argentina, siempre muy vinculados con la iglesia, obviamente, con la iglesia adventista, y mis papás insistían en que forme parte del Club de Conquistadores. No sé cuántos papás acá han formado parte del Club de Conquistadores. No sé si Zoom tiene la opción de levantar la manito, bueno, no importa. Pero mis papás de chiquitas siempre, ahí está, veo que algunos levantaron la mano, bien. El club, yo creo que la verdad que creo que es un ministerio muy lindo que tiene la iglesia, pero yo tengo que admitir que lo padecí de chica. Tuve algunas experiencias lindas, pero después tuve algunas experiencias complicadas que las padecía. Yo odiaba los campamentos, cada vez que iba a haber un campamento, un viaje, una salida, se me estremecía el estómago, se me hacía un nudo, y aparte yo cuando era adolescente era muy torpe socialmente, era muy tímida y mis habilidades sociales eran como muy, muy pobres, entonces todo esto de las situaciones nuevas, de integrarme con gente y de conocer personas, era muy estresante para mí. Entonces yo, la etapa de la adolescencia, el club fue un suplicio y lo hice porque mis papás me insistían, pero no porque yo lo quería hacer, si fuera por mí, creo que no hubiera ido. Me acuerdo que el último año que hice club dije, a mi hija no la voy a mandar nunca al club, no la voy a mandar, porque no quiero que pase lo que yo pasé. Ese era mi razonamiento en su momento, ¿no? Hace un par de años atrás. Ahora que yo la veo a mi hijita ir creciendo y voy observando sus intereses y su carácter, me doy cuenta que sería muy egoísta no mandarla al club o no presentarle el club como opción, porque yo creo que ella lo podría disfrutar, ¿no? A diferencia de mí, creo que ella tiene algunas cualidades que le harían disfrutar más el Club de Conquistadores. Entonces, bueno, me quedé reflexionando en que no puedo basar mis decisiones en lo que yo viví en su momento, tengo que tratar de adaptar lo que yo haga a la realidad de mi hija, que es distinta a la mía, ¿no? Y ese es el desafío de salirnos del piloto automático y un poco de poder despegarnos de nuestra historia como hijos y construir una parentalidad pensada en el futuro y pensada en lo que mis hijos necesitan y no arraigada en el pasado y en los rencores y en las cuestiones emocionales no resueltas. Bien, el primer paso para generar un cambio es revisar y reflexionar sobre estos modelos y prácticas implícitas que traemos, que se activan en automático y que quizás no estén generando el efecto que quisiéramos. Y el desafío es empezar a prestar más atención a lo que le ocurre a nuestro hijo, conocer más a fondo sus particularidades, sus virtudes y desafíos, ¿no? Y la pregunta de reflexión es, bueno, ¿cuál es el modelo que yo traigo tácito que está ahí? El modelo que arrastro de mi experiencia como hijo. ¿Cuál es el modelo de crianza con el que yo tengo? Y bueno, les propongo algunas herramientas. Voy a hablar unos minutitos, voy a hacerlo cortito, creo que hay una parte que no la voy a alcanzar a desarrollar, pero no importa, quedará para una próxima. Herramientas para desactivar el piloto automático. Hace un tiempo leía en un libro esta frase. Para ser padres de nuestros hijos, tenemos que dejar de ser hijos de nuestros padres. Y esa frase me dejó pensando, porque bueno, ¿qué quiere decir? Y cuando empecé a leer y a profundizar, justamente hablaba de esto, ¿no? De estas situaciones en las que yo quedé pegado, quedé pegado a algunas cuestiones de lo que yo viví como hijo que me impiden ser un buen padre hoy, ¿sí? Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Esto ya para empezar a pensar cómo salirnos de este piloto automático. Estas son algunas frases que por ahí suelo escuchar que reflejan esto, de que cuando todavía estamos enganchados a cosas del pasado y que afectan nuestra parentalidad hoy. Por ejemplo, yo soy así por lo que me pasó cuando era niño, por lo que mis padres no me dieron o me dieron de más.
Muchas veces uno escucha a personas que dicen, bueno, yo no soy afectuoso porque conmigo tampoco lo fueron, o viceversa. O otro ejemplo, no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí de niño, por eso, y ahí yo dejo un guión, ustedes lo pueden completar como quieran, por ejemplo, soy estricto o menos estricto, o no dejo que le falte nada, no lo dejo salir, o no lo obligo a, o no quiero que trabaje y estudie, porque cuando yo trabajé y estudié me estresé un montón y ahora yo le voy a proveer de todo, no voy a permitir que le falte nada, yo quiero que no tenga que preocuparse por nada, y entonces ahí vemos cómo lo que la historia previa termina afectando nuestras decisiones, y capaz esa decisión no está orientada en base a los intereses de mi hijo, tiene que ver con cosas que yo no termino de resolver, personales, y los tengo que resolver. Mi padre fue un padre frío y rígido, por eso yo trato de ser flexible y preguntarle siempre a ellos los que opinan y que decidan. Esto es algo muy común, de personas que vienen de hogares muy fríos, muy rígidos, quizás muy autoritarios, deciden hacer todo lo contrario, es decir, yo los voy a dejar, ellos van a decidir, va a haber total libertad, y terminan confundiendo libertad con otras cosas, y a veces terminan cayendo en un estilo permisivo que es perjudicial para sus hijos. Y como les decía, a veces lo que hacemos como padres tiene como trasfondo un conflicto emocional con nuestros padres que no terminamos de procesar y cerrar, y es necesario que lo hagamos. Conclusiones de esta parte: el guardar rencores, culpas y reclamos a nuestros padres nos puede volver ineficaces como padres y no responder a lo que necesitan nuestros hijos. La experiencia de nuestros hijos no va a ser igual a la nuestra, tendrá otros desafíos, otras necesidades, y tendrán que aprender de lo que le toque vivir, bueno o malo. Esa me gusta, nuestro pasado influye en lo que somos hoy, pero no impide que podamos aprender sobre aquellas cosas que no recibimos como hijos. O sea, si tuvimos padres severos, autoritarios y poco afectivos, eso no quiere decir que yo como papá pueda aprender a hacerlo. No es un condicionamiento absoluto, no es que ya mi vida quedó marcada en la infancia y listo, ya nunca más voy a poder desarrollar esos aspectos en mí, sino que siempre es posible desarrollarlo, y no tiene que ser, por qué ser un condicionante como mis padres fueron conmigo. Lo que hacemos como padres debe partir de las necesidades y particularidades de nuestro hijo, y no de cuestiones no cerradas de mi historia como hijo. Así que el primer desafío de hoy es tratar de empezar a reflexionar qué traemos, cuál es la valija que traemos de nuestra historia, abrirla, empezar a desarmarla, y de tratar de apuntar a cerrar y elaborar y procesar esas cosas que están influyendo en mi paternidad hoy, y que no le está haciendo un bien a mi hijo. En los materiales que les vamos a mandar, incluye una serie de preguntas, un pequeño ejercicio para hacer de reflexión personal para trabajar justamente sobre eso, así que después lo van a recibir y van a poder profundizar sobre esto. Bien, y 41, no sé si avanzar o dejarlo por aquí, Cape. Como vos quieras. Está lindo lo que está dando. Está bien. Lo segundo que iba a mencionar, lo voy a mencionar rápido, ustedes van a recibir un material también sobre eso, que es el segundo punto para salirnos del piloto automático, que es tratar de desarrollar un equilibrio saludable. ¿Vieron cuando hablábamos sobre la cita de Elena de White, que hablaba que, bueno, ni el sentimentalismo, ni tampoco la severidad estricta, sino que desarrollar un equilibrio, ¿no? Y el gran desafío como padres es desarrollar un equilibrio entre esto de los límites y del afecto, ¿no? El afecto, del apoyo y la aceptación, y los límites y la disciplina. Es difícil, y en las últimas décadas se han propuesto distintos estilos de crianza, que yo los iba a repasar rapidito, algunos de ellos quizás ustedes los han escuchado, pero la idea es que ustedes los lean, los vean, y traten de identificar con qué estilo de crianza ustedes se sienten más cerca. Probablemente cada uno de ustedes sienta que responde a más de un estilo de crianza, que no es que se rige por uno solo, pero en esto de equilibrar los límites y el afecto, podemos inclinarnos para un lado de la balanza o para otro lado de la balanza.
Y los distintos estilos de crianza que yo quería charlar con ustedes son los siguientes, para empezar a reflexionar sobre nuestras prácticas. Este estilo, ¿sí?, es el primero que aparece, es el estilo autoritario, que es un estilo que prioriza los límites por sobre el afecto. Ahí tiene una descripción de cómo son los padres y cómo son los hijos, en el caso de este estilo. Voy a mencionarlo rápidamente para no extenderme. En este caso los papás son exigentes, rígidos, poco afectuosos, tienen una comunicación muy limitada, restringen la libertad y la autonomía, quieren a sus hijos, pero suelen parecer distantes, y su disciplina está basada en el castigo, y el objetivo es que los hijos obedezcan, ¿sí? Los hijos se suelen mostrar obedientes, pero pasivos, sin iniciativa, poco sociables y temerosos, tienden a culpabilizarse y a sentirse deprimidos en algunas ocasiones. Y en la adolescencia, los hijos que viven en un contexto autoritario a menudo se rebelan, incluso pueden llegar a dejar el hogar en algunas situaciones más extremas. El estilo permisivo está del otro lado, totalmente. Aquí nos encontramos con padres muy afectuosos y poco exigentes, que no ponen reglas ni límites, que ocultan su impaciencia cada vez que la sienten, tratan de no mostrarse enojados, rara vez imparten castigos u orientación, y les preocupa mucho tener el afecto y aprobación de sus hijos. Por eso nunca van a plantear un conflicto, porque son papás que son muy inseguros y dependen mucho del afecto y la aprobación de sus hijos. Y los hijos generalmente se muestran inmaduros, tienen muchas dificultades con el control de impulsos, tienen dificultades con sus vínculos, para sostener vínculos saludables y maduros, suelen tener mal rendimiento escolar, ser agresivos, dificultad para asumir responsabilidades, tendencia a ser dependientes, a veces muestran comportamientos antisociales, ¿sí? Este es el segundo estilo parental. El estilo sobreprotector, ¿sí? Es un estilo que también muchas veces que lo encontramos, que es frecuente de observar en las familias. En este estilo observamos papás que se preocupan y de manera excesiva por sus hijos, son muy intrusivos, los chicos no tienen privacidad ni autonomía, ¿sí? Los padres, por un lado, en algunas cosas son muy condescendientes y quizás un poco permisivos, en otras cosas son muy controladores, y se dicta lo que se debe pensar, sentir y hacer. ¿Sí? Es como son familias muy aglutinadas, ¿sí? Y la disciplina se plantea por medio de la sumisión, ¿sí? Y no se confronta, la disciplina se ejerce sin confrontar, sino más bien a través de la manipulación, haciendo sentir culpable al chico, o que tenga miedo al rechazo de su padre y por eso obedece, ¿sí? Y el objetivo es controlar y mantener los hijos junto a ellos. ¿Sí? Los padres que tienen este estilo suelen tener muchas dificultades para tolerar y enfrentar conflictos familiares. Son familias que parece que todo funciona bien, que todo anda bárbaro, pero en realidad lo que pasa es que los conflictos de fondo, crónicos, nunca se plantean. Los hijos, en este caso, en el estilo sobreprotector, son más dependientes, inmaduros, tienen muchas dificultades para afrontar la vida en prácticamente todas las áreas, ¿no? Porque nunca han desarrollado las herramientas. Esta sobreprotección hace que nunca hayan desarrollado las herramientas y las habilidades para resolver las situaciones cotidianas, desde las más complejas a las más difíciles. Son chicos muy inseguros, con poca iniciativa y confianza en sí mismos, tienden a tener enfermedades físicas o psicosomáticas, que son enfermedades por causas emocionales, y a padecer ansiedad y depresión. Y este es el estilo equilibrado, estilo parental equilibrado, que es como un ideal al que debiéramos apuntar, porque es el estilo que balancea de manera saludable el afecto y los límites, ¿no? Dentro del estilo equilibrado nos encontramos con padres que supervisan, que ponen normas claras y tienen un diálogo fluido con sus hijos, son exigentes, cariñosos, pero también son sensibles a las necesidades de ellos, los escuchan, tienen en cuenta sus pedidos. La disciplina está centrada en el apoyo, en el estímulo, la cooperación, no en el castigo, ¿no? Como en el estilo autoritario, y sin la manipulación del estilo sobreprotector. Y el objetivo es que los chicos con el tiempo puedan internalizar las normas y se autorregulen. Son padres que respetan la privacidad, las favorecen la autonomía y no basan las decisiones en deseos de los hijos, sino más bien que se muestran como guías o como mentores. Y los hijos que crecen en un ambiente
con un estilo equilibrado, suelen afrontar de manera positiva las adversidades, las dificultades, los desafíos de la vida, tienen mayor capacidad de disfrute y de felicidad, de plenitud, tienen autoestima saludable, se muestran solidarios, altruistas, son más obedientes, también son más habilidosos para relacionarse con pares, suelen tener más iniciativa y son más independientes, más estables emocionalmente y con mayor capacidad de controlar sus impulsos. Esto lo menciono así por encima, no me quería explayar mucho, pero el segundo paso, ¿sí? La idea es que esto guarde una lógica con todo lo que estamos hablando de cómo desactivar este piloto automático en el que a veces caemos. Bueno, el segundo paso, el primero era revisar nuestra historia como hijos, ¿no? Y qué nos pasó, y si es que esa historia nos está afectando actualmente en nuestro rol como padres. Y el segundo paso es revisar nuestras prácticas y tratar de ver, a ver cuál es nuestro equilibrio entre la disciplina y los límites, ¿no? La disciplina y el afecto, perdón. Y tratar de apuntar a un equilibrio saludable, a ver qué estamos haciendo, a qué estilo parental nos estamos acercando y qué está generando eso en nuestros hijos. Bien, la tercera parte no la voy a desarrollar, pero algunos consejos prácticos que comparto hoy que van a estar en el material también que les vamos a compartir. Como para empezar, ¿sí? Mi sugerencia es que si sus hijos están teniendo problemas de conducta que ustedes no están pudiendo manejar, o están teniendo crisis que ustedes no están pudiendo también dar una respuesta, un primer paso es mejorar la relación con ellos, pasando tiempo de calidad, prestándoles atención, ¿sí? Sin distracción, haciendo algo que él elija hacer, en un contexto de diálogo, de afecto, es más probable que el adolescente sea más permeable a la disciplina. Si nosotros tenemos una relación cercana y de diálogo y de apertura con nuestro hijo, y nuestro hijo se siente escuchado por nosotros, también es más probable que pueda recibir la disciplina y el control cuando haya que hacerlo, ¿no? Motivarlo mediante la aprobación, ¿sí? Estar más atento a aquellas cosas que se pueden felicitar o que se pueden reconocer, prestar atención cuando nuestro hijo hace las cosas bien, cuando obedece. Sí, a veces pasamos por periodos muy negativos en los que terminamos concentrándonos demasiado en todo lo que hace mal y perdemos de vista aquellas cosas que hace bien, y entonces está bueno poder volver a prestar atención en aquellas cosas que hace bien para poder reconocerlas y que el chico incremente su autoestima y su autoeficacia, ¿no? Su sensación de que puede hacer las cosas bien. Y al final ofrecerle orar por las cosas que le preocupan, aunque él no quiere orar. Esto pensando más por ahí en una crisis espiritual, si por ahí el chico está pasando por una situación de apatía y de desconexión espiritual, un primer paso puede ser ofrecerle orar por él, aunque él no quiere orar, y preguntarle por qué cosas está preocupado y decirle que nosotros vamos a estar orando por él. Pero bueno, de esto no me voy a explayar porque el CAPE va a hablar sobre esto más en detalle. Les estaremos mandando los materiales de lo que presenté hoy, y bueno, tuve que ser breve, pero bueno, espero que les haya servido. Gracias, Orne, seguro fue muy bueno, a mí me sirvió para saber, pero ponerlo en práctica creo que es la parte más importante, ¿no? Y un agradecimiento para vos, Orne. Lo bueno es que van a tener el material para poder leerlo también, analizarlo un poco más, ¿sí? Acerca de esto. No sé si hay algún comentario sobre esta parte, alguna consulta, por ahí para hacerle a Orne sobre lo especificado ahí, o sobre lo que hoy nos compartió. Bueno, todo lo que dijo la psicóloga yo lo esperaba este año de Balcarce. ¿Qué hacemos? Lo tengo que hacer en casa. Y no queda otra. Ahora no queda otra, la verdad que sí. Nosotros lo esperábamos también hacerlo acá, pero es importante, ¿no? Si no, Bueno, justamente la idea del taller es que ustedes se sientan también más competentes a la hora de tener que resolver y afrontar situaciones con los chicos, y sin dudas, aunque el colegio le provee un contexto de seguridad y de apoyo, ustedes son los papás y son los que más conocen a sus hijos, y probablemente ustedes sean los que tienen las herramientas para solucionar lo que les esté pasando. Aunque en algunos momentos parezca la situación sea desbordante, pero nunca hay que perder la confianza en uno como padre, de que uno es el que más tiempo y más conoce y más ama a ese chico.
Dos cosas que nos pueden ayudar mucho en cuanto al discipulado, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Vamos a decirlo de manera de que ustedes, ¿sí? Como papás, los padres, sean los que lleven, los que disipulen, ¿sí? A sus hijos y a sus hijas. Vamos a dar dos consejos y si nos da el tiempo vamos a ver un tercero, ¿sí? Más que nada en la Biblia, para que Dios nos ayude a poder aplicar esto en nuestros hijos, ¿sí? También ayudarlos a crecer, ¿sí? Definiendo un poquito la clase de chicos en la que vivimos, ¿sí? Esta generación está interesada en gente real, sincera, genuina, ¿no? Ellos están súper, mega conectados, ¿no? Sobre todo en internet, en las redes sociales, ¿sí? Y entonces esto hace que se dan cuenta, porque son detectores, como vimos la otra vez, y vamos a ver también ahora, son detectores de hipocresía. Se dan cuenta que la vida que tienen muestran en las redes sociales las personas no es la vida real, ¿sí? No es realmente quiénes son. Entonces están recontra súper expuestos a vidas irreales, ¿no? A vidas que no son, a fotografías que no son así, que no muestran realmente a la persona, vidas de personas que tampoco son reales, pero que al mismo tiempo se comparan con ellos. Vamos a verlo más adelante. Eso es que están desesperadas y necesitadas, sobre todo, esta generación de chicos, de personas, de adultos, que les muestren una relación real, de gente sincera, gente que tenga sus problemas, mostrarles cómo ellos pueden afrontar las situaciones que están viviendo. Por eso, cualquier adolescente en situación de riesgo está a un adulto maduro, confiable y firme en la fe, de distancia, de una vida totalmente diferente, ¿no? Y ahí nosotros vamos a ver si nuestros hijos están en una situación de riesgo con lo que estamos viviendo mundialmente. Todos estamos en riesgo, como se mencionaba recién, pero capaz que algunos están un poquito más, ¿no? Como que ya venían acarreando algunas cositas y esto como que explota aún más, ¿no? Muestra más rebeldía, se cierra más, se aísla más, la relación no está bien, pero si nosotros podemos lograr ser ese adulto maduro, confiable, firme en la fe, vamos a poder tener un efecto importante y firme, ¿sí? en la vida de los chicos, de los adolescentes. Se dice con razón, dice el doctor Julián Melgoza, se dice con razón que el joven cierra su oído al consejo y abre los ojos al ejemplo. Cuando lo que se sostiene de palabra no es confirmado con los hechos, es lógico que no solo se ponga en duda qué tan fieles a los principios son los mayores, sino que se cuestione incluso la validez de estos principios. Increíble, ¿no? No solamente los chicos van a poner en duda, bueno, sí, es un hipócrita aquella persona, porque dice una cosa y hace otra cosa. No solamente afecta la visión de esa persona, sino que también va a cuestionar si realmente esos principios son válidos. Y ahí empiezan las crisis en la fe, ¿no? Es el primer paso en el que empiezan las crisis, de fe, ¿no? El no poder ver la congruencia y la aplicación de esa fe en la vida diaria, en la vida de los adultos, en la vida de los mayores, ¿no? Porque va a cuestionar si realmente ese principio es aplicable o no. Entonces, como no puede ver que ese principio sea aplicable, entonces dice, entonces esto no vale. Entonces esto es mentira, ¿no? Hacemos bien en decirle, esta es tu casa, cuida. Pero si cuando vienen con ideas diferentes, aunque estén erradas, en lugar de corregirlos dialogando, les decimos frases como cuando tengas tu casa, harás lo que quieras, pero acá las cosas son como yo digo, entonces algo entrará en conflicto, ¿sí? En su interior. ¿Qué esperan los adolescentes de nosotros, de los adultos, de sus padres, de sus líderes? ¿Sí? 1 Tesalonicenses 2:8 dice así que nosotros, por el amor que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solamente el Evangelio, sino nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, ¿no? Y nosotros, como sus líderes espirituales, papás, como los líderes espirituales de los chicos, ¿sí? Tenemos que ofrecerles no solamente
actividades, cosas que podamos hacer juntos. Ellos necesitan personas reales que manifiesten, ¿sí?, ese amor constante, ¿no? Una formación, ¿sí?, que dice, detectan rápidamente la hipocresía y nada erosiona más la fe y la confianza en Dios de los adolescentes, que cuando ven los adultos diciendo algo y haciendo lo contrario. Entonces yo me pregunto y te pregunto lo siguiente, para que vos te respondas, ¿sí? ¿Tus hijos te ven orar? ¿Te ven leer la Biblia? ¿Te ven tratar con amor a tu cónyuge? Y así podemos hacer otras preguntas. Pero ¿cómo puedo hacer que mi hijo ore si él no me ve orar a mí? O que lea la Biblia si él no me ve que yo la leo. O cómo le puedo pedir que trate bien a su mamá o a su papá si yo estoy peleándome también con esa persona. O a su hermano si yo también la estoy tratando mal. Entonces necesitan ver que nosotros hacemos lo que les estamos pidiendo, ¿sí? El secreto de la identidad dice que ayuda mucho en este desarrollo que están teniendo, el desarrollo del cerebro, ¿sí? Y algo muy importante, ¿sí?, que aplica o que hace mucho efecto, ¿sí?, en la identidad, sobre todo en esta etapa, ¿sí? Investigaciones recientes, dice, en relación al cerebro y adolescente, nos ayudan a entender la predisposición que ellos tienen hacia una búsqueda de actividades que les produzcan, ¿sí? Es como que el cerebro, al estar madurando o al estar intentando madurar, al estar dando ese salto impresionante, ¿no? Físico, emocional, mental, espiritual, todo de esta salud integral, que está queriendo avanzar, es como que del cerebro le está diciendo que se tienen que preparar para una vida por su cuenta, ¿sí?, sin la red de seguridad de su mamá y su papá. Es como si lo estuviera naturalmente empujando a explorar sus dones, a explorar las cosas, sus habilidades, a ver dónde encajan en el mundo, con quiénes quieren conectarse y cómo lo van a hacer por ellos mismos, ¿sí? Entonces, tal vez ahí podemos empezar a entender un poquito el por qué reaccionan o por qué piensan a veces de esa manera. Es como que el cerebro está empujando a que vean cuáles son todas sus habilidades para lograr una independencia más adelante, ¿no? Y cuando nosotros, como padres, como líderes, dejamos de ser intencionales en estas cosas, ¿sí?, en ayudarles a atravesar y a descubrir estas cosas, ellos encuentran formas falsas, encuentran falsificaciones, ¿sí?, para apaciguar ese deseo de 4 cosas: emoción, novedad, riesgo y conexión, ¿sí? Dice, estas son las 4 cosas que persigue el cerebro adolescente en esta necesidad de ir creciendo, de ir creando una identidad, de ir independizándome y viendo lo que yo puedo hacer, con quién me voy a relacionar, cuál es mi lugar en el mundo, el quién soy, ¿sí? El número 1 dice entusiasmo, el hecho de hacer algo por emoción, por la emoción que les genera hacerlo. El segundo es novedad, la búsqueda por encontrar y expresar su identidad única. 3, el riesgo, el desafío de explorar un territorio nuevo para obtener resultados desconocidos. Y el 4, conexión, el desarrollo de relaciones y vínculos sociales con sus pares. Estas 4 cosas el cerebro lo empuja a que los busquen, a que las vivan, ¿sí? Y si nosotros no somos intencionales en ayudarles a satisfacer estas necesidades que están teniendo, ¿sí?, van a encontrar falsificaciones. Y vamos a ver, por ejemplo, cuáles son algunas de esas falsificaciones. Ustedes van a poder ver otras o identificar otras en la vida de sus hijos, ¿sí? El entusiasmo. Dice, en lugar de aprovechar este impulso para explorar nuevas oportunidades y utilizar sus habilidades, muchos las satisfacen con un anillo en la nariz mirando películas de terror, por ejemplo. Novedad, en lugar de descubrir sus fortalezas y contribuciones únicas, muchos satisfacen este deseo utilizando un tipo de vestimenta llamativo, cortes de cabello extravagante, experimentando drogas, escuchando música degenerada, probando alternativas de vínculos sexuales, ¿no? Riesgo,
en lugar de tomar desafíos significativos que los preparen para la edad adulta, satisfacen este deseo frente a las pantallas de los dispositivos electrónicos y los videojuegos, ¿sí? O tal vez con pornografía, tal vez mostrando rebeldía. No estamos diciendo que estén mal los dispositivos electrónicos ni todo, sino qué es lo que juegan y cuánto tiempo lo hacen, ¿verdad? Conexión, la cuarta, ¿sí? En lugar de moverse hacia las relaciones cara a cara, muchos satisfacen esta necesidad a través de las redes sociales, ¿sí? Esto le puede generar también aislamientos, el sexting, ¿sí? Amistades peligrosas, amistades irreales, ¿sí? Una falsa percepción del mundo y de las responsabilidades, ¿sí? Porque así como nosotros que estamos hoy reunidos para tratar de orientarnos, capacitarnos más, para guiar a los chicos, para discipular a los adolescentes, el diablo se encarga continuamente, todos los días, de tratar de alejarlos y de que se formen una imagen totalmente diferente de lo que usted quiere, de lo que yo quiero y de lo que Dios quiere. Entonces nosotros no podemos relajarnos, ¿sí? en esta situación. ¿Quién sois? ¿Quién soy? Es la gran pregunta aquí en el desarrollo de la identidad. La autoimagen de un individuo es el núcleo de su personalidad, de la tuya y de la mía, y de los adolescentes. Afecta todo aspecto de su comportamiento, su habilidad de aprender, su habilidad de crecer y cambiar, aún afecta su decisión en cuanto a sus amigos, cónyuge y carrera. No es una exageración decir que una autoimagen positiva es la mejor preparación para el éxito en la vida, dice esta psicóloga, ¿no? Entonces, tan importante es entender el valor que ellos tienen, que va a afectar en todo, en todas las grandes decisiones que ellos tienen que tomar. Y la cuestión es que los adolescentes no se conocen todavía por sí mismos, porque no están desarrollados del todo, pero desean con desesperación saber quiénes son. Por eso que por ahí pueden probar cortes diferentes, ropa diferente, por un tiempo son amigos con un grupo, después te das cuenta que ya se pelearon con ese grupo, están con otras personas, y van probando cosas nuevas. Ahí es donde yo tengo que ser intencional y estar al tanto de las cosas, no tal vez todo en detalle, pero sí estar al tanto de todas las cosas que está intentando para ir descubriendo quién es, ¿no? Y el mundo les dice que ellos son lo que hacen, que ellos son los que tienen y que ellos son lo que otros opinan de ellos. Las redes sociales le hacen creer y compararse con otros, entonces los otros son más porque tienen más likes, porque tienen más seguidores, porque tienen más reproducciones en sus videos, ¿no? Porque tienen ropa más linda, porque se sacan fotos más lindas, porque tienen un mejor celular, ¿no? Porque tienen mejores comentarios, o tienen comentarios en sus publicaciones, entonces le hacen pensar que ellos son lo que hacen, lo que tienen, o lo que los otros opinan de ellos. Pero yendo a nosotros a lo más importante, a lo que el Dios nos dice, ¿sí? La espiritualidad de la identidad me dice así, Juan 1:12, más a cuánto lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esa es la identidad que Dios quiere que nosotros entendamos, que tenemos y que podemos hacer, ¿sí? Cada joven, cada persona, ¿sí? Pero cada joven en este caso se descubre a sí mismo cuando se encuentra con Dios y comprende lo que Dios dice y espera de él. Y cuando los adolescentes se entienden, ¿sí? Y experimentan esta verdad, ¿sí? Pueden crecer en su estima, mejorar la imagen que tienen de sí mismos y desarrollar una vida de devoción y amor a Dios. Nada, escuchen bien esto, papis, nada desalienta más a los adolescentes en el camino de la fe que el sentimiento de culpabilidad que los lleva a desconectarse de su relación con Dios a causa de sus fracasos y errores. Nada desalienta más a los adolescentes en su camino de la fe que el sentimiento de la culpabilidad que los lleva a desconectarse de su relación con Dios a causa de sus errores, sus fracasos reales. Pero la culpa los hace desconectarse de Dios.
Y es algo que tenemos que trabajar intencionalmente con nuestros chicos. Y yo he podido hablar poco con los chicos en las 3 semanas que he estado con ellos acá. Pero sí he tenido entrevistas casi todos los días. Y en casi todos estos días he visto un patrón que me preocupó un poco. Es que muchos chicos no se sentían salvos, algunos hasta tenían sueños con que se perdían, otros me preguntaban qué hacer para que Dios para que Dios me ame, o Dios ya está muy lejos, Dios no me puede perdonar lo que yo hice, ¿no? A ese punto eran la mayoría de las entrevistas que estuve en esos días, y realmente me llamó mucho la atención y me preocupó el que los chicos no puedan ver un Dios de amor incondicional. Y eso tal vez se va reflejado por el tipo de Dios que nosotros le hemos mostrado, ¿no? Nuestras acciones de amor incondicional pueden hacer la gran diferencia en la vida de ellos, ya que le van a ayudar a acentuar su fe y la confianza en Dios. Y ellos tienen que nosotros tenemos que ayudarla a comprender que el amor hacia ellos no se fundamenta en quiénes son, sino en quién es Dios. Dios me ama incondicionalmente, ¿sí? No se fundamenta en lo que yo soy, sino en lo que Él es. Por eso que nosotros tenemos que valorarlo según sus talentos, dones, perdón, no debemos valorarlo según sus talentos, dones, habilidades, comportamiento, o porque son buenos para hacer ciertas cosas, porque Dios no nos valora de acuerdo a eso. Nosotros entendemos que somos hijos amados de Dios y en eso yace su valor. No en lo que podemos hacer, no en porque tenga buenas notas, no porque sea obediente. En eso no yace mi valor en que soy hijo de Dios. Por eso es importantísimo darle el amor incondicional para que su autoestima sea la autoestima que Dios quiere. Porque como dijimos hace rato, el diablo también está encargado de que los chicos se alejen de la madurez que nosotros queremos y que Dios quiere en Cristo. Por eso cuando lidian con un bajo autoestima, caen presos de la trampa de las comparaciones. Pasan tiempo pensando que otras personas se ven mejor, son más inteligentes, más talentosas, que tienen mejores cosas que ellos, lo cual empieza a formar una imagen pobre de sí mismos. Cultura del amor incondicional. Eso tenemos que llegar, a eso tenemos que formarle, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio la vida en Cristo, con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por su gracia ustedes han sido salvados. Tenemos que tratar más con gracia y darle un amor incondicional a los chicos, mostrarles cuánto Dios nos ama, me ama a mí, lo ama a Él, para que su autoestima esté tan bien que su identidad pueda encontrarla y pueda ayudarla a crecer para tomar las decisiones también correctas, ¿sí? Termino esta parte, hemos visto dos cosas, ¿no? La relación, la importancia de la coherencia entre lo que digo y lo que hago, es muy importante en el camino de la fe de los adolescentes, ¿no? Y la segunda, es tan importante como la primera, ¿sí? Es que sus errores y sus fracasos no carguen con una culpa, porque los ayudan a alejarnos de Dios. Sí carguen con arrepentimiento y dejen eso en los pies de Jesús, en la gracia por la que nosotros somos salvados. Pero nosotros tenemos que llevar a eso, nosotros tenemos que enseñarles eso, porque nosotros somos los que tenemos que discipular y mentorear y guiar a estos chicos en su camino de la fe. Y quiero terminar, no sé si puedo compartir algo más. Quiero terminar con algo más cortito, que nos ayuda o nos puede ayudar a poder ver, confírmeme que se vea, ¿sí? Compartirle estos dos libros, ¿sí? Pastorea tu hijo adolescente,
y 7 secretos que todo líder de adolescente debe saber. Este es para líderes, pero ustedes también son líderes de sus hijos, ¿sí? La verdad es que están muy, muy buenos, ¿sí? Los pueden conseguir en cualquier librería cristiana digitalmente también en los libros. Creo que le va a servir y le va a hacer mucho bien, ¿sí? Y quiero solamente compartir algo, ¿sí? Sé que se nos ha ido un poco el tiempo, ¿sí? Pero acá, en Hechos 16, 13 y 14. ¿Cómo ayudarlos espiritualmente a los chicos? Bueno, ¿saben qué? Nosotros no estamos solos, no estamos solos a esto. Dice así, estos dos versículos. Aconteció que cuando, no, perdón, 13. Y el sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración y sentándonos nos pusimos a hablarles a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a los que Pablo hablaba, ¿no? A veces por ahí vemos adolescentes difíciles, hijos que no le importa o parecen, tienen una apatía a lo espiritual y tratamos de hacerlo orar y tratamos de hacer lo que lean la Biblia y tratamos de hacer lo que hagan diferentes cosas y no lo hacen, que son difíciles, están complicados. Entonces, hay un poder sobrenatural que tiene que ayudarlos a ellos a abrir el corazón, que no lo vamos a lograr nosotros. No lo vamos a lograr nosotros, lo va a lograr el poder de Dios, ¿sí? El gozo del Señor, cuando estamos hablando, ¿sí? Que siempre hablamos ahí, está en Nehemías, esta historia, cuando Esdras lee al pueblo, le lee la ley, ¿sí? Se junta todo el pueblo como una sola persona, dice, estando delante, trajeron el libro de la ley, de Moisés, el sacerdote trajo, y así como hombres y mujeres, todos los que podían entender se reunieron, y estando delante, todos los que podían entender, los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo lograr eso, no? Versículo 8, ¿qué hicieron las personas? Quiero saber, dice, y el versículo dice, leían el libro de la ley claramente y ponían en sentido de modo que entendieran la lectura. Versículo 10, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían los levitas? ¿Qué hacían los que estaban ministrando? Compartían las historias claramente, le ayudaban a entenderlas, le ayudaban a ponerlas en práctica para que no les quedara ninguna duda, les sacaban todas las dudas. Y nosotros tenemos que ayudar a sacarle las dudas con la Biblia a los chicos también, que ellos tienen muchas dudas, ¿sí? Nosotros tenemos que ayudarles a sacarles, pero lo que va a ocurrir en el milagro, lo que va a hacer la transformación, ¿sí? Es la transformación que nosotros hagamos y pidamos que el Espíritu haga en sus vidas. ¿Cuál es el gozo del Señor? Versículo 10, dice, le dijo, id pues comer manjares, beber vino dulce, enviar porción a los que no tienen nada preparado, porque días santos nuestro Señor no se entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Sí? El gozo del Señor es aferrarnos a lo que su palabra dice y vivir felices, arrepentirte. En ese momento la gente estaba arrepentida por las cosas que había hecho mal y que ahora comprendía que estaban bien, y otros estaban súper felices porque se habían encontrado con Dios nuevamente. Es el gozo del Señor, que nosotros podamos con amor aferrarnos y aprender y obedecer por amor lo que Dios nos pide. Y quiero dejar estas preguntas, ¿sí? Estas preguntas de reflexión. Dice, ¿qué tan importante es para ti que tu hijo adolescente aprenda a escuchar la voz de Dios? ¿Dirías que él tiene oídos para escuchar la voz de Dios en su palabra? ¿O que por alguna razón está distraído o indispuesto? Si el gozo de Dios es que alguien escuche, entienda y guarde su palabra, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto gozo de Dios produces tú? ¿Y cuánto gozo de Dios produce tu hijo?
¿Qué cambios puedes hacer en tu rutina diaria para que al orar por tu hijo adolescente, para que el Espíritu de Dios abra sus oídos y su corazón a lo que Dios quiere decirle en su palabra, sea una prioridad en tu vida? Y destaco, sea una prioridad en tu vida, ¿no? ¿Qué cambios hay que hacer en tu rutina, papá, mami? Que sea una prioridad el orar para que tu hijo adolescente abra su oído y su corazón al Espíritu Santo y entienda lo que Dios quiere decirle en su palabra, su vida. No estamos solos, no estamos solos. Tenemos un gran ayudador que es Dios. Está tan interesado como nosotros, ¿sí?, en el bienestar. Está mucho más interesado Dios en el bienestar de los chicos que nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que mostrarle en estas cosas, pequeñas cosas que hemos dado, ¿sí? No estamos solo en este gran desafío que es liderar, discipular a los chicos, llevarlos a los chicos. Y me gusta recalcar y usar esta palabra, discipular, ¿sí? Hay que discipularlos a los chicos, ¿sí? Orá por ellos, arrodillate y orá por ellos. Que te vean orar, orá con ellos, bendecilos con el poder del Espíritu Santo, bendecilos para que tomen buenas decisiones, para que el Espíritu los ayude a poder a tener ojos atentos, oídos abiertos a la palabra de Dios, ¿no? Que tus hijos te vean arrodillado, orando, que tus hijos te vean abriendo la Biblia, subrayando, marcando. Pero no dejes de orar para que ellos, ¿sí?, para que ellos sean transformados, ¿sí? Padres, hasta aquí la reflexión hoy, ¿sí? O esta charla que hemos tenido. Gracias por acompañarnos. Me quisiera que hagamos una oración ahora, no para terminar, porque después podemos seguir con algunas consultas, preguntas, opiniones, lo que sea, ¿sí? Oro y termina la grabación, pero me gustaría que podamos orar especialmente por nuestros chicos. ¿Les parece? Nuestros adolescentes, sus adolescentes, le digamos nuestros, porque los tenemos acá, ¿verdad? Pero mucho tiempo, pero son de ustedes y nosotros acompañamos, ayudamos, complementamos un poco para guiarlos, discipularlos. Querido Dios, gracias, Señor, por este momento, gracias, Señor, por la vida de cada uno de los adolescentes que has puesto, Señor, en este colegio, pero también le has dado desde bebés, desde antes de nacer, a cada uno de los padres que están aquí, la gran responsabilidad de guiarlos a tus pies. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser, Señor, sus líderes, a mostrarles tu amor incondicional, a ser coherentes en lo que decimos y hacemos, a mostrarles, Señor, también tu amor, pero sobre todo a guiarlos, a discipularlos, para que ellos lleguen a tu amor y puedan, Señor, tomar grandes decisiones basadas en la identidad de que somos tus hijos. Bendice a cada padre, dale sabiduría, bendice a cada madre, dale ese amor tierno y esas manos firmes también. Ayúdanos, Señor, a poder depender de ti cada día. Te pedimos esto sin merecer nada, en el nombre de Jesús.